espiritual, alguien así como los obispos, ¿verdad? Como los papas que se presentan hasta con la manita así debajo de una cosa. Entonces la gente dice qué santa es esta gente, ¿verdad? Pero no, hermano, la verdadera santidad es creer la palabra de Dios. El verdadero santo es Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay ni un santo, hermanos. Ni un santo, hermanos, aunque se ponga alitas de colores. No hay ningún santo. Es Jesucristo el santo, y es creer su palabra la que santifica. Eso es cierto, hermanos, eso es cierto. Pero la gente no termina en su pensamiento de juzgar las apariencias. Y el Señor juzga el corazón. Amén, mis hermanos. Bien, hermanos, es tan precioso reunirnos en el nombre de Jesucristo y de levantar la bandera de la palabra en este tiempo. Es muy glorioso, mis hermanos. Es muy precioso. Los hermanos están ahorita, siguen con el trabajo allá, hermanos, porque es un trabajo arduo que lo empezamos ya hace varios sábados, y les ha tomado bastante tiempo. Y ahí están ellos, pero están escuchando por medio de la aplicación, y son muy preciosos, hermanos. Hermano Marcos, hermano Ulman, hermano Edgar. Hermano Ulman leyó una escritura muy bella en esta ocasión, hermanos, de las bienaventuranzas. Y también el hermano, los hermanos, pues hermano Marcos está muy precioso, el hermano Edgar, muy precioso, venciendo, como me dice él, porque pues las circunstancias a veces son difíciles, cuestan, pero hermanos, con una fe genuina, ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Y yo creo que lo vamos a vencer todo, hermanos, porque yo a veces digo, a saber si vamos a poder. No sé cómo vayamos a hacer, pero hermanos, esas son las circunstancias humanas. Amén, Señor. Amén, Señor. El grupo de la promesa preciosa somos nosotros. Sí, hermanos, el grupo de no todos dormiremos. Los que hubiéramos quedado somos nosotros. Y agarrémonos de eso, hermanos. Por mucho que nos ataque el enemigo, no importa, mis hermanos, la fe es más poderosa y nos da alientos para seguir, y nuestra recompensa, hermanos, es muy gloriosa, no está lejos. Acuérdense que lo desearon ver los apóstoles y los profetas, desearon ver estos días, hermanos, pero a nosotros nos ha caído el cumplimiento de los tiempos, hermanos. Entonces no vamos a perder esta oportunidad tan gloriosa que las edades, estoy hablando de cientos de siglos, han deseado, hermanos, y desearán haber estado aquí por muchas milenios y eternidades, haber sido de este grupo, hermanos. No perdamos la perspectiva. Yo sí entiendo en dónde estamos. No desperdicio la ocasión de servir al Señor, y aquí estamos de pie por la gracia de Jesucristo. Amén. Voy a ¿cómo se llama? Es que mi Biblia, hermano, la otra Biblia la tengo aquí. Entonces, mis amados hermanos, pues no hay mejor lugar
para estar en este tiempo, hermanos, que peleando esta batalla. Así lo entiende mi hermano Joseba, mi hermana Marina, también Anita, ¿verdad? Y también Mayra. ¿Y qué dice Jorge? Amén, hermano. Amén. ¿Y Claudita? Amén. ¿Qué dice Rebeca? Amén. Rebeca es una gran bendición con Alejandra. Son dos guerreras tremendas, hermanos. Ahora me trajo hermana Alejandra, me trajo un folleto que lo vamos, hermanos, a publicar. Y hermano, ese ya está en formato. Solo que hace falta un detalle, fíjate, Alejandrita, que es esta primera página, dejarla en blanco. Amén, hermano. Esto, ponerle el título y todo aquí y empezar o ponerle aquí el título así, dejar esto en blanco y ya todo el texto así, solo correrlo un poquito. Amén, hermano. Y tal vez si me lo traes la otra semana, yo creo que vamos a empezar la impresión de ese folleto. Si Dios te bendiga. Y entonces, hermanos, pues seguimos adelante. Hermanos preciosos, vamos a abrir las escrituras, mis amados hermanos, y estamos en Daniel 12. Amén, mis hermanos. Y ahí leemos, ¿verdad, mis hermanos? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé el contexto de todas estas escrituras, hermanos. Amén. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta mañana, Señor, invocando tu todopoderoso nombre y conscientes de tu grandeza y del privilegio que nos concedes. Tus siervos inútiles nos reportamos para el servicio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues y la lucha, ¿verdad, hermanos, que hay sobre estos tiempos y todo lo que hemos estado viendo, que es bastante sorprendente cuando estudiamos a los restauradores, cómo no fue cuestión de un hombre, no fue cuestión de una generación. En realidad, hermanos, el tema se movió sobre varias generaciones, y mis hermanos, pues unos poniendo una parte, otros otra partecita según ellos, pues fueron armando una doctrina que a los hombres les ha satisfecho, pero realmente, hermanos, a una persona creyente, a una revelación verdadera, eso no satisface, hermanos. Así que yo me he sorprendido mucho que hayan utilizado Apocalipsis 10:7 como
el tema principal, porque es nada menos que en la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Eso dicen las traducciones. En realidad pues se comprende, ¿verdad? No es que hayan tratado de adulterar, pero la traducción no debió haber sido así, lo entendemos hoy, sino la traducción debió haber sido, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando se haya reclamado el libro, el misterio de Dios se habrá consumado. ¡Hala, qué tremendo! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! Eso, mis hermanos, debería de decir, de veras. Porque el significado de ese versículo, pues esconde eso. Da la impresión de que en el séptimo ángel, como que el séptimo ángel es el centro de todo eso, pero no, el centro en realidad es Jesucristo. Amén, mis hermanos. El centro es Jesucristo. Aleluya. Así que la interpretación, imagínense ustedes que dieron algunos de estos pretendidos restauradores, pues coincide con la del hermano Branham, la interpretación de ese versículo. Coincide, es la misma cosa. Pero si se descubre el trasfondo de ese versículo, entonces se hubiera abierto el panorama de voz de arcángel y de trompeta de Dios. Entonces el Señor permitió que se quedara así para que a su tiempo se aclarara. Amén, hermanos. Bendito el Señor Jesucristo. Hoy lo entendemos muy bien y por eso hemos estado sacando por qué nosotros, porque cualquiera diría, ¿verdad? Bueno, entonces el hermano Branham fue o no fue el séptimo ángel. Y por supuesto, mis amados hermanos, nuestra respuesta es de que el hermano Branham fue el séptimo ángel. No hay otro. No hay otro séptimo ángel, es el hermano Branham. Y ahí sí que como decía mi hermano Minor, son las sazones, son las edades. Es el contexto de los tiempos, hermanos, lo que permite colocar un cumplimiento exactamente en su tiempo, ¿verdad? Si uno se adelanta, la sazón falla. No hay un punto ahí, porque nosotros vemos que cuando personas como Nelson Barbour y como este señor Russell y todos ellos estuvieron allí escudriñando estas cuestiones, no era el tiempo del fin. Entonces Dios nos ha permitido sacar en claro lo que es el tiempo del fin. Y nos ha permitido también sacar en claro por qué decimos que hermano Branham es el séptimo ángel. Amén, hermanos. Y hay escrituras. Si no hay escrituras, no lo creemos. Amén, hermanos. Y en esto, hermanos, de que el hermano Branham es el séptimo ángel, hay mucha escritura y mucha vindicación. Nada menos que la gente mira esta nube y no comprende que esa nube nos muestra al Hijo del Hombre en persona, al gran Dios Jesucristo. Amén. Que se movió, mis amados hermanos, se movió en el cielo, se levantó
mis amados hermanos, del lugar de la intercesión, que eso marca el tiempo del fin, se movió a reclamar el libro del que estaba sentado cuando fueron puestos tronos. Dice allá en Daniel 7, hermanos, Daniel 8, todos esos capítulos, fueron puestos tronos. ¿Qué quiere decir que fueron puestos tronos? Es, hermanos, un tiempo de juicio. Es un tiempo, mis amados hermanos, en que los redimidos ya entraron. Por los que Cristo murió, ya entraron. Ahora solo estamos los que hubiéramos quedado. Y aquellos que despierten, hermanos, al momento que vivimos. Entonces, mis amados hermanos, prueba de eso es esa nube. ¿Cuántos lo entienden? Es la señal del Hijo del Hombre. Eso quiere decir que se movió del cielo. Cuando usted ve esa nube, si usted sabe Biblia, si usted tiene sensibilidad espiritual, usted comprende y entiende que Jesucristo se movió y está en las nubes, tal y como lo dijo. Amén. Con el pie derecho en la mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces no hay que adivinar nada, no hay que andar indagando nada. Si tenemos fe, entendemos lo que está pasando, mis amados hermanos. Y esta nube que muestra al Jesucristo literal, detenido en las nubes, espiritualmente, la Shekinah, dice que bajó a su séptimo ángel, es el hermano Branham, y luego profetiza más adelante, como dice Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor, con aclamación, séptimo ángel, voz de arcángel, eso tiene que ser Moisés, y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Qué precioso, cómo calzan las escrituras, hermanos. Entonces entendemos que es en la voz de trompeta en donde está el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Se movió del cielo, se movió del propiciatorio, se movió, hermanos, a reclamar el libro. Envió a su ángel a que comenzara a predicar. El séptimo ángel en la tierra, a los 15 minutos estaba descendiendo, según Apocalipsis 10, y vi otro ángel fuerte envuelto en una nube. Es esto, hermano. Amén. Amén. Descender del cielo. O sea que uno ve ahí el movimiento de Dios. Y el Señor dijo: el tiempo ya no es más. Yo sé, mis preciosos hermanos, que la gente dice, los teólogos especialmente, los predicadores, que el Señor Israel es el reloj de Dios. Pero no, mis hermanos, es una señal del fin, pero el verdadero reloj de Dios es el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay muchas cosas ahí, ¿verdad?, que queremos saber, muchos detalles. Todo esto es muy misterioso, porque si bien el séptimo ángel hasta cierto punto está bien diferenciado, la voz de arcángel es un completo misterio. La voz del arcángel es algo que requiere, hermanos, mucha sensibilidad escritural, mucha
entendimiento para localizarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque como decían los hebreos, la novena puerta para ellos era la clave. Para los de la cábala y todo eso, la novena puerta era un misterio, hermanos, porque es esa puerta que trasciende, ¿verdad, hermanos? Es esa puertecita que termina el negocio. Entonces, nosotros hemos podido ver que es Moisés, porque Moisés es el que más claramente, óiganlo bien, a los que ustedes conocen Biblia, al que más claramente marca la escritura como arcángel es a Moisés. Amén. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo decimos eso? Porque allá en el Éxodo, el único que Dios permitía que entrara con él en todo tiempo era Moisés. El único. ¿Es Biblia o no es Biblia? Es Biblia. Todos lo sabemos. Es al grado de que le dijo, mis amados hermanos, el Señor: mira, Moisés, dile a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al lugar santísimo, porque no muera. O sea, Dios, es el Señor supremo, y Él dispone como quiere las cosas. ¿Verdad, mis hermanos? Él dice: aquí allegaré a mí al que allegaré a mí. O sea, eso es que, hermanos, eso es algo tan precioso que está ahí en Romanos 9, es la elección. La elección, hermanos. Cuando Dios ha elegido algo, eso no lo mueve nada, hermanos. Nada. Nosotros los humanos pues confiamos en apariencias, en legalismos, pero Dios es elección. Dios es elección. Por eso me gustan mucho los escritos de Calvino. No soy calvinista, lo aclaro, porque Calvino dio muchos rasgos de fanático. Sí, hermanos. Pero en la permisiva de Dios, permitió a Calvino que jugara una teocracia ahí en Ginebra. La permitió porque esos excesos de Calvino, yo no estoy con Calvino cuando mató a Miguel Servet o lo capturaron en el culto. Yo no estoy con eso, pero entiendo que ese extremismo de Calvino permitió el mundo moderno. ¿Por qué permitió el mundo moderno? Porque Lutero fue el ángel del Señor, pero Lutero respetaba mucho la política, como decía Pablo, él no se metía en eso. Él respetaba al gobernante, sometiéndose a las leyes, como dijo Pablo. Amén, Señor. Calvino le dio vuelta a eso. Calvino tuvo una experiencia que lo echaron, él respetaba, pero lo echaron de Ginebra y luego lo llamaron otra vez y dijo: está bien, voy a regresar, pero bajo mis condiciones. Entonces se apoderó del gobierno. Y cuando se apoderó del gobierno, hermanos, entonces se aseguró en el puesto, y eso se volvió doctrina, de que si la política no servía
a Dios. Oiga bien, la política. Si la política no servía a Dios, pues no servía de nada. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Oiga bien, Lutero respetó al gobernante. Pero ¿qué hubiera pasado si seguimos así, respetando al gobernante como lo hizo Lutero? Pues hermanos, la política no hubiera cambiado. Pero se dio una situación en Inglaterra en donde, mis amados hermanos, había una cantidad muy fuerte de creyentes, pero creyentes verdaderos. Había una cantidad muy fuerte de población, porque para entender, hermanos, a Dios en su sociología original, nosotros vemos que estaban los hijos de Dios, lo más alto, estaban los sirvientes de los hijos de Dios, que eran las vírgenes fatuas, alguien que captaba la santidad y todo eso, y no podía ser sirviente de los hijos de Dios. Y los de Nod allá afuera, y ese es el gobierno de Dios. La sociología, los elementos de población. Pero hermanos, desde que Satanás llenó de su simiente la tierra, la política para Dios ha sido muy difícil. Dios ha tenido que, con su poder, ha tenido que usar una serie de recursos para llevar al mundo por donde Él ha querido. Pero ahorita el mundo ya no da más. Esto ya topó. Ahorita está casi incontrolable. Pero hermanos, si ustedes notan la reforma, Dios llenó de su simiente perfecta y de la fatua, la llenó ahí en los anglosajones, en Alemania, hacia Inglaterra. Ese es el eje de Dios, y Estados Unidos. Allí, hermanos, hubo guerras reales. Nosotros no hemos conocido nunca una guerra religiosa. Guatemala, Nicaragua, nosotros no, hermanos. Hemos sido mayormente paganos. No hemos tenido ese sentir espiritual en que primero ponen la Biblia. No. ¿Me entiende? En cambio, allí en desde Praga, Alemania, Holanda, hermanos, eran hijos de Dios y eran guerreros. Y en esos lugares se dieron verdaderas guerras de religión por la reforma, por la Biblia. Ahí, hermanos, está Praga, donde comenzó la guerra de los 30 años. Amén, hermanos. Amén. Y ahí está Holanda, en donde se dio la guerra de los 80 años. Y esas pequeñas poblaciones, hermanos, derrotaron al imperio más grande. ¿Qué
qué fuerza la que había en ellos, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Y entonces, te voy a rogar que controles un poco. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántos entienden lo que estoy hablando? En Alemania y en Holanda había suficiente pueblo para levantar ejércitos creyentes. Eso fue algo tremendo, hermanos. Pero aquí nunca hemos tenido una guerra religiosa. Lo más que hemos tenido nosotros, lo más, es a Morazán, que agarró el palacio arzobispal, echó al obispo y vendió el palacio arzobispal. En Guatemala eso es increíble. Si es increíble hoy, en ese tiempo era el triple, el quíntuple de difícil. Porque, hermanos, uno entraba a la asamblea de los diputados y uno se encontraba con que la mayoría eran curas. Los diputados eran curas. Entonces, mis amados hermanos, esto era controlado totalmente de manera religiosa y predominantemente católica. Eso han sido estos pueblos. Es un milagro que nosotros traemos esa semilla de creer en la Biblia y de poner primero la Biblia que nuestros problemas. Pero la gente normal primero ponen sus problemas que los problemas de Dios. Los problemas de Dios pueden esperar. Los problemas de Dios no importan mucho. Pero en esas naciones, hablo en aquel tiempo, primero eran las cosas de Dios. Amén, hermanos. Primero eran las cosas de Dios. Y hubo una gran guerra. Hermanos, Alemania se quedó sin la mitad o más de la población. Ahí hubo millones de muertos. Y todo por la libertad de poder adorar como ellos quisieran. Ellos, hermanos, de veras que lucharon. Holanda, de veras, a nosotros no nos ha costado nada. ¿Me explico? Amén, Señor. Amén. ¿Tenemos algún muerto en nuestra familia por guerra religiosa? No nos ha costado nada. Por eso no apreciamos las cosas de Dios. ¿Me entiende, hermano? Porque imagínense ustedes esos países, muchos muertos, mucha sangre, mucha pobreza, mucho hambre, mucho sufrimiento, pero no se rindieron. Nosotros, que no hemos tenido esos extremos, ese es nuestro mal, ¿verdad, hermano? No hemos luchado por eso. Por eso hay cierta flojedad en nosotros hacia los temas bíblicos. Amén. Pero mis amados hermanos, yo siempre hago énfasis en eso porque esa es la verdad. Entonces Inglaterra fue el reducto que Dios permitió y que viniera a dar la doctrina de Calvino de la predominancia bíblica sobre la política. Es el único lugar donde se dio, en Ginebra. Y vino a Inglaterra. Y en Inglaterra fue el primer país que le volaron la cabeza a un rey. Todo el mundo tenía miedo de hacer eso, Dios guarde. ¿Cómo se va a hacer eso? No podemos hacerlo. Porque los reyes alegaban que tenían linaje divino, incluso que descendían de Jesucristo y que por lo tanto eran intocables. Y la gente creía eso y lo respetaba.
Pero hermanos, eso es una gran mentira. Los que tenemos linaje de Jesucristo somos nosotros. Aleluya. Sí, hermanos. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Porque soy engreído. No, lo dice Pedro. Mas vosotros sois pueblo escogido. Amén. Somos linaje escogidísimo, pueblo santo, adquirido por Dios. Nosotros sí somos eso, y pronto lo sabrán todas las naciones, a los que hemos creído de veras la Escritura. Estamos en el tiempo de la reclamación de la presencia de Jesucristo sobre la tierra. Amén. Lo sabemos y lo proclamamos. Amén, mis hermanos. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Yo no soy calvinista, pero sí entiendo lo que pasó con Calvino. Lo que me gusta de Calvino en materia de doctrina es la elección que él proclamó siempre. Él proclamó que lo supremo era la elección. Y yo estoy de acuerdo con eso, ese aspecto. Es la elección. No son nuestras obras, esa es mentira, hermanos. Esa es mentira. Nosotros tendemos a respetar una santidad aparente, pero todo el mundo vive en borracheras, orgías, prostitución. Y hermanos, es una apariencia. Pero Jesucristo sí es santo. Amén. Amén. El único santo. Y al creer su palabra, nos santifica a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amén, mis hermanos. Entonces, estamos ahorita en todo este estudio de todas esas doctrinas, hermanos, porque tenemos que colocarlas en su justo lugar. ¿Quién fue Calvino? ¿Quién fue Lutero? Los restauradores, los reformadores. Y gracias a Dios, pues es el tiempo en que el Señor dijo: al tiempo de la tarde habría luz. Vean ahí en Zacarías, mis amados hermanos, en Zacarías 14. Amén. Dice el versículo 6. Y vendrá el final del 5. Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Es el día pentecostal. No es claro ni oscuro. Tienen unción, pero no tienen doctrina. Hay un día en que no habrá doctrina de Dios, como fue con los ángeles de Dios, con las edades, sino que esta edad es unción, pero no hay doctrina. Dicen que hablar lenguas es la señal de tener el Espíritu Santo. Eso es, hermanos, un horror de interpretación. Entonces dice: en ese día ni habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esto es muy raro, porque todas las edades comenzaban con un mensajero, y terminaban con otro mensaje y comenzaba otra edad. Una vez a mí me decía un hermano: pero entonces, ¿qué comienza una edad? El mensaje. Por supuesto, es el mensaje de un mensajero lo que termina el mensaje anterior y comienza el mensaje nuevo. Si no, ¿qué va a hacer?
¿Me están entendiendo? Amén. Por eso dice en las edades, escríbele al ángel, escríbele al ángel. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí la luz viene en el atardecer. Amén, Señor. La luz tiene que venir en la mañana. Amén. Amén. Porque así dice la Escritura, que fue la tarde y la mañana un día. Pero entendemos que esa partecita es mañana, cuando comienza. Hay una parte que es tarde, pero eso es lo último del día. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, este día está raro. Este día, ¿quiénes son los que hablan mucho por ahí? Una radio emisora evangélica que está ahí abajo. Ay. Entonces, mis hermanos, esto está raro. Al tiempo de la tarde habrá luz. ¿Por qué es esto? Porque hay un cambio de dispensación. Porque llegó el último día, la última edad de la iglesia, una edad de descanso. El descanso en el séptimo día que tuvo siempre el Señor. Y mis amados hermanos, la luz viene al atardecer. Amén. Entonces quiere decir que mucho ojo con eso, porque muchos dicen el mensajero de la Odisea fue el hermano Branham. No, eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el hermano Branham nació en 1909, la edad de la Odisea nació en 1906. No puede ser que un bebito diera un mensaje. No, era bebito. Fue un mensajero, dice el hermano Branham, un mensajero celestial. Fueron los dones los que dieron origen a la edad pentecostal. Pero hermanos, los dones, esa alegría, esa unción, ahí no hay doctrina, mis hermanos. Los dones, las sanidades y todo eso, pues es muy rico, muy sabroso disfrutar de las unciones. Pero si no hay palabra, uno no sabe dónde está. Y más bien va a parar mal. Amén. Sí, va a parar mal, porque ustedes han visto los excesos pentecostales. Hermanos, hasta se han matado. Dizque echando demonios y cosas. ¿Se acuerdan? Aquí han habido varios casos donde se apodera un espíritu raro de echar demonios. Y una cosa tremenda. Y hermanos, aquí en varios lugares han habido muertos por eso. Entonces, la palabra es lámpara. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios. Y el exceso de eso, de los dones, ha llevado a esa edad neopentecostal, que ahí ya no está el Espíritu Santo. Ya no, porque Elías cerró los cielos. Ahora entendemos por qué cerró los cielos. La presencia de Dios no está en esos lugares. Si tienen la nube y entienden qué es y lo obedecen, ahí está Jesucristo. Amén, hermanos. Según la Biblia. Si no, no hay nada. Aunque griten toda la noche.
aunque hagan vigilias, aunque hagan ayunos, aunque hagan lo que hagan, sin la palabra no hay nada, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, podemos decir que hay escrituras bien claras. Yo sé que hay calor, pero quiero que cierren las ventanas, hermanos, porque no tolero esa invasión de sonido. Cierren esas ventanas, cierren esto. Amén. Amén. Vamos a sudar un poquito, pero eso no mata. Amén, Señor. Amén. Ahora el día está muy sabroso. Amén. ¿Verdad? Así que toda la ventana rápido, mis hermanos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos en este tiempo escrituras muy claras que nos muestran que el vindicado es el hermano Branham. La nube es lo principal, porque es Jesucristo. Es la señal del Hijo del Hombre, anunciada en las Escrituras. Entonces verán al Hijo del Hombre. Como dice aquí en Apocalipsis, vamos a leer el versículo. Miren, al cerrar la ventana se fue el ruido en gran manera. Ustedes ayuden a que el ambiente esté así, no solo estén así a la expectativa, sino a cómo mejorar el ambiente ahí donde están. Amén. Entonces, aquí leemos, mis hermanos, en Apocalipsis, capítulo 1, dice en el verso 7, ¡he aquí! ¡Qué glorioso, hermanos! ¡He aquí! ¡Amén! ¡Que viene con las nubes! Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, los judíos. Amén. Y todos los linajes de la tierra, los hijos de la serpiente, que son una gran cantidad. Y todos los linajes de la tierra se harán lamentación. No les gustará el mensaje. No lo van a entender. Se van a lamentar. No se van a gozar. No van a entender. Nosotros nos gozamos. Amén. Pero dice aquí que harán lamentación todos los linajes. Esos son los tipos de simiente de la serpiente, ¿verdad, hermanos? Todos los linajes harán lamentación por él. No les va a gustar la presencia del Señor. No les va a gustar. Van a estar contradiciendo, buscando errores, buscando cosas para acabar con eso. Harán lamentación por él. Sí, amén. Qué tremendo esto de la nube o de las nubes. Hay varias escrituras, hermanos. Ahí en Mateo 24 dice, amén. Mateo 24 dice, entonces, cuando pasó la Segunda Guerra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la Segunda Guerra Mundial, el sol se oscurecerá. ¿Por qué? Porque Jesucristo se levantó del lugar de intercesión y el sol se oscureció sobre la raza humana. El sol se oscurecerá. Eso no tiene otra interpretación.
El sol es Dios, es un tipo de Dios. ¿Y por qué se oscurecerá el sol en este tiempo después de la Segunda Guerra? Porque no hay más intercesión. Porque se movió Jesucristo y ya no hay más intercesión. Entonces dice, después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. O sea, las iglesias van a caer en eso de las riquezas, de una predicación materialista, un extremo de los dones, no de la palabra, no de sufrir por Cristo, sino pretender que yo soy hijo de un rey, yo soy millonario. No, un verdadero hijo de Dios ahora es millonario en fe y muestra su carácter. Su carácter, no que tengo dinero. Hermanos, el dinero por el dinero es locura. Estaba viendo yo a una persona que va a comprar, llegó a un lugar y se compró un reloj de $500,000. $500,000. Y de ahí dice, fui a comprar otro porque me quedé picado. Y compré otro de $1.2 millones. Ya tengo 100 relojes. Hermanos, las riquezas son parte de la creación. Y un día vamos a andar en calles de oro. Así dice la Escritura. Calles de oro. Hoy no llegamos ni a asfalto, pero la Escritura promete calles de oro, piedras preciosas las puertas. Pero hermanos, sin carácter las riquezas son una maldición. Porque ¿cómo me voy a gastar yo, hermanos, $500,000 en un reloj y $500,000 en otro y $500,000 en otro, y etcétera? Cuando eso aliviaría, hermanos, muchas necesidades que hay en el mundo. Está bien que se disfrute con mesura, pero no es tiempo de gozar. Hay mucho dolor en la tierra. Hay mucho dolor en la tierra. Una persona en sus sanos sentidos no puede decir, es que Dios me provee a mí y me voy a gastar estos 20 millones y a mí qué me importa si hay uno muriéndose de hambre a la par mía. Eso es un alma diabólica. Amén, hermanos. Eso es un alma insensible. Eso es un corazón muy duro. ¿Cómo va a ser eso? Hermanos, una persona sensible, voy a decir, voy a andar en un carro que vale $5 millones y voy a ver, hermanos, a una familita sin pacha de leche y yo voy a gozar así tranquilo. Para mí que una persona así no está bien, no está en sus cabales. Tiene una insensibilidad satánica. Como es Satanás, Satanás dice que se come a sus hijos, dice la Escritura. Satanás no respeta la vida. ¿Creen ustedes que es así o no? Entonces yo creo que esa gente está loca, hermanos. Pues me compré un yate de 40 millones. Ridículo, hermanos. Ridículo. Es como niños irresponsables que andan gastando en un mundo lleno de necesidades. Está bien que se disfrute, pero mesuradamente, con cierto límite, pero no esas orgías que tenemos hoy. Amén. El reino de Dios no va a ser así. Sí habla de que sus hijos tendrán casas, esos son castillos. Y los tendremos para siempre.
No es aquello de que luego están abandonados porque hay mucho impuesto y no los pueden mantener. No, los hijos de Dios van a reinar porque son reyes y sacerdotes. Pero hermanos, será en un mundo que se habrá corregido esos defectos tan terribles. Será en un mundo que no es en el que vivimos. Me explico, mis amados hermanos. No pararíamos de hablar de eso, ¿verdad, hermanos? Tremendo. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro precioso tema, hay escritura para vindicar al hermano Branham, que es ese precioso ángel Miguel o arcángel Miguel. Amén, hermanos. Que se levantará en aquel tiempo. Ahora, ¿qué vindica al hermano Branham? Pues lo indica que fue la luz del atardecer. Gloria a Dios. Amén, Señor. Él no fue el predicador comenzando la edad pentecostal, sino al contrario. Él se levantó con fuerza allá por el 46, en la tarde de ese día. Gloria a Dios. Amén. La escritura lo señala. Amén, Señor. Es el ángel que recibe el movimiento de Cristo. Y hermanos, exactamente la nube apareció en los días del hermano Branham. Es cierto que hay críticos que dicen, no, es que la nube el hermano Branham no le tomó la foto la tomó la revista Ciencia y la tomó la revista Life y resulta de que el hermano Branham allá en mayo del 63 dijo, esa nube es la que llevó a cabo todo esto que les he contado. Pero yo como creyente sé que esa es la nube. Aunque vengan muchos diciendo, no, es que miren, es que estaba prohibida la cacería y que no sé qué, y que era un jet, ahora liberaron unas cosas que esa nube lo formó un aire, Hermanos, para nosotros lo que vale son las escrituras. Amén. Porque la escritura habló que aparecería esa nube. Y esa nube, Jesucristo mismo, es la vindicación del mensaje del hermano Branham. El tiempo de la tarde, la época, la sazón, correcto, ya había pasado la edad pentecostal. Ya había pasado la Segunda Guerra. Las escrituras, Mateo 24, enviará a sus ángeles. Todas las sazones de los tiempos vindican al hermano Branham. Amén. En cambio, hermano, ¿cómo podemos proclamar que el tiempo no sería más allá en el 874, 843, cuando ni siquiera había edad pentecostal? ¿Verdad que no cuadra? Las sazones de los tiempos no cuadran. Sí, Señor. Amén. 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 Y no hubo señal del Hijo del Hombre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, Zacarías 14, 7, Mateo 24, 26, 29, 30, 31, 32. Miren qué precioso todo lo que ocurrió cuando se levantó ese arcángel de Daniel 12. Miren, porque donde quiera, bueno, vamos a empezar aún desde el 27. Porque como el relámpago que sale del oriente, miren ustedes, esto es geografía. ¿De dónde salió el mensaje? Del oriente. Mateo 24, verso 27. Porque como
el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Cuál es el occidente? América. Esto es geografía. Así marcha el sol. Se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué dudan de estas cosas? Si lo dicen las Escrituras, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En América, el occidente. ¿O no entendemos eso? ¿Verdad que sí lo entendemos? Amén. Entonces dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esto es un tipo del mensaje. Así ha sido. Y luego dice, inmediatamente después de la tribulación, la segunda guerra, de aquellos días el sol se oscurecerá. Eso muestra el movimiento de Jesucristo en el cielo. No lo que los supuestos restauradores han pretendido y no han podido probarlo ni colocarlo precisamente en las Escrituras. Pero nosotros sí lo colocamos exactamente. Aleluya. Aleluya. Amén. Estos versículos eran bien oscuros, ¿se acuerdan? Pero ahora sabemos de qué se trata. Amén. Entonces dice, hasta el hermano Branham, me acuerdo yo que decía, después de la tribulación, miren ustedes, es la tribulación de los judíos, ¿no? Fue la tribulación de todo el mundo, la segunda guerra. También con los judíos fue muy fuerte, pero con todo el mundo también hubo como 40 millones de muertos. Amén. ¿Se sienten religiosos? Amén. ¿Se sienten contentos? Amén. Digan amén, gloria a Cristo. Amén. Bendito el Señor, aleluya. De ahí sigue. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, ya no predicarán la palabra. Las estrellas caerán del cielo, ya no será Lutero, ya no será Wesley, ya no serán las estrellas, será Moisés y Elías. Amén. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Moisés y Elías, los arcángeles, son las potencias de Dios en los cielos. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Está clarísimo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Búsquenlo en la Biblia. Busquen la Escritura con Israel en el desierto. ¿Cuál era la señal de que Jehová estaba presente? Era la nube. Por eso Apocalipsis 10 dice, y vi otro ángel fuerte descender envuelto en una nube. Es el Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí lo dice, hermanos. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Otra vez lamentarán. El mundo no se va a gozar. El mundo no se va a gozar. Van a rechazar el mensaje. Habrá mucha gente que lo rechazará. Entonces dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así lo vio hermano Branham. Amén. Y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Es la voz de la trompeta en donde está Jesucristo. Ahí estará Jesucristo con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es la resurrección y la reunión de los que hubiéramos quedado. Amén. Y dice, mis amados hermanos,
de la higuera, aprendan la parábola. ¿Es Israel? Cuando ustedes que no entienden lo espiritual, pues cuando vean a Israel es que están ocurriendo todas estas cosas. Pero no solo es Israel, son varias cosas. Entonces dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama está tierna, brotan las hojas, es que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. A las puertas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Se acuerdan de Booz? Booz, Ruth apareció en su habitación, acostada con él, con los pies desnudos. Esto es, se desnudaron, es lo que quiere decir la escritura. Estaban desnudos. ¿Eso es señal de qué? De intimidad. De que Booz yació con Ruth. Amén. Usted me dirá, pero es que la Biblia no dice eso de que tuvieron acto. No, yo no le estoy diciendo eso, pero sí dice que ella le descubrió los pies. Eso es desnudar. Amén. ¿Sí o no? Y ella se acostó con él a la par. Entonces él, cuando movió los pies y sintió a una mujer a la par de él, se estremeció, pero le gustó. Le agradó. No vamos a pensar sucio, porque toda la gente piensa del sexo en forma sucia, porque son sucios. Lo hacen con mala fe. Pero si usted practica el sexo de buena fe, es limpio. Así dice la escritura. Si no, Dios no lo hubiera creado. Amén. Y cuando vio eso Booz, dijo, no, yo redimo a esta mujer. Yo compro las tierras. Lo compró todo. Amén. Y salió, mis hermanos. Había un pariente más cercano que tenía derecho. Era alguien que para mí tipifica a la carne. ¿Me entiende? Porque la carne tiene cierto derecho sobre nosotros. Es Satanás. Pero resulta que Satanás no es redentor, no puede serlo. Y aunque apareció como pariente ahí por la carne, no podía redimir. Entonces Jesucristo, Booz, tipo de Jesucristo, dijo, yo redimo. Yo redimo. Yo compro todas las tierras y hasta su nuera, a Ruth, porque él estaba enamorado de esa joven. Y la joven, aunque les parezca raro, pero estaba enamorada de ese viejo, tipo de Jesucristo, que es el anciano de días. Amén. 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 Pero es alguien especial. Amén. Amén. Ahí estaba la vida. Ruth, por fe, lo sabía. Amén. Por eso se enamoró de él. Amén. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? El anciano de días es el tipo de Booz. Entonces, mis amados hermanos, miren cómo remata el Señor. Hoy entendemos estas escrituras al centímetro, hermanos. Casi siempre las leíamos a ciegas, ¿verdad? No sabíamos que era que se pensábamos que iba a ser un terremoto y que se iba a oscurecer el sol y que unos temblores. No, hermanos, son cosas que están ocurriendo. Amén. Están ocurriendo delante de nosotros y no las habíamos entendido, pero hoy ha caído el velo, ha caído Jericó, las doctrinas falsas, y entendemos perfectamente por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice, mis hermanos, de la higuera aprendan la parábola. Así también vosotros, cuando
sucedan estas cosas a las puertas, porque es Booz el que se levantó de su cuarto, se fue a las puertas, era la costumbre, a las puertas de la ciudad, y dijo: señores, aquí me quito mi zapato y ante todo yo redimo. Eso es lo que está haciendo Jesucristo. Él se levantó, Él está redimiendo. Amén. Reclamando. Entonces, mis hermanos, dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es la gran pregunta, hermanos, porque una generación son 70 hasta 80 años. Ya pasaron los 70. Hubo mucho comentario de los 70 y lógicamente era la primera opción, pero están los 80 años. ¿Y cuándo van a ser los 80? Ya estamos en el 21. Faltan 5 años. Faltan 4. El 25. El 25 faltan 4 y una porción. Yo hasta donde entiendo tendría que ser antes. Amén. Un poquito antes de que se termine. Pero eso solo Dios lo sabe. Amén. Porque puede ser que el Señor lo alargue un añito más, no un año entero, pero vamos a ver esos tiempos. Dentro de 8 días vamos a predicar esos picos, esos picos de tiempo. ¿Me están oyendo, verdad, hermanos? No están viendo Facebook ni nada de eso, verdad, hermanos. Están atentos, están en el Espíritu conmigo, verdad, hermanos. Porque eso es un creyente, está en el Espíritu. Aleluya. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiere decir que si tenemos 1825, hermanos, esto es inminente. Puede ser en cualquier momento. Puede ser este año, puede ser el otro. La verdad es que cuando veamos la trompeta de Dios cumpliéndose, entonces sabemos que nos vamos, hermanos. Amén. Por eso tenemos listo todo esto ahí, hermanos, y vamos, sabemos que el orden de la predicación de la tercera dispensación no es en público, no es: a ver, pasa aquí, yo te voy a sanar. Exhibicionismo humano, no. El Señor dijo: tú cuando ores, entra en tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros vamos a poner en vigencia eso. Amén. No va a ser un exhibicionismo de que hago milagros, que yo, no, hermanos, el Señor está cansado de eso. Amén. Vamos a dejar que se maneje escrituralmente. Aleluya. Amén. Y lo vamos a hacer con persistencia hasta que nuestro Señor, hermanos, cumpla lo que Él ha escrito. Amén. Así que, hermanos preciosos, es el tiempo de levantarse, Miguel, y por eso el mundo entero está bajo presión. Esa plaga es manifestación de que el Señor ya no está intercediendo. Hay muerte en las calles, como nunca ha habido. Es una plaga mundial y yo sé que la presión irá aumentando, no disminuyendo, porque yo no les voy a decir oren que se quiten, no, que se cumpla la voluntad de Dios y que tenga misericordia de todos nosotros. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar. ¿Cuánto tenemos? Hora 14. Amén. Oremos, hermanos. Padre celestial, eres tan precioso, Señor, que estas escrituras ahora las entendemos perfectamente. Ha tomado un camino arduo, un camino del desierto, poder entender todo esto.
pero al final lo hemos conseguido, Señor. Al final estamos al otro extremo. Al final estamos a las puertas de todo el cumplimiento en bendición de estas cosas. Te damos muchas gracias, Padre Celestial. Te ruego que bendigas a este tu pueblo y, Señor, que vindiques si esta es tu palabra o no, Señor. Estaremos atentos, Padre Santo, porque sabemos que reclamamos lo que tú escribiste, lo que es tu voluntad, y no caemos en tentación, sino en entendimiento. Y te decimos: oh Dios, glorifícate, porque nosotros somos los que han captado todas estas cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, prospera este pueblo en todo sentido, Padre. En salud, en fe sobre todo. Porque ¿de qué sirve tener salud? ¿De qué sirve tener riquezas si no hay fe, no hay entendimiento? Pero, Señor, hazlo, porque tú nos has hecho prosperar en todo. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Bien, mis